Bueno, en este pequeño tutorial lo que vamos a hacer es em, repasar los conceptos básicos de variable aleatoria discreta, o sea, genérica, tanto discreta como continua. Vamos a empezar por discretas. El tipo de problema de una variable aleatoria discreta sería algo así como esto, en el que nos dicen que una variable aleatoria puede tomar valores entre 0 y 20 con unas ciertas probabilidades. Lo que está diciendo es que la proporción, la probabilidad, quitando una constante k, que luego arreglaremos, es la probabilidad de cada valor es esencialmente como i más i cubo. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar por introducir estos valores entre 0 y 20 dentro de nuestro RStudio. Así que vamos a aumentar un poquito el tamaño de letra, que se ve un poco mejor. Y vamos a introducir nuestros valores como una lista, como vamos de 0 a 20, creo recordar que era de 0 a 20. Sí, de 0 a 20, pues lo que vamos a hacer es poner nuestros valores con un sec que empiece en 0, termine en 20, de 1 en 1. Ya tenemos nuestros valores. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir las probabilidades. Nos dicen, quitando esta k, que luego arreglaremos, nos dice que las probabilidades son, para cada valor es el valor más el valor al cubo. Por tanto, yo lo que voy a hacer es irme aquí y tener unas probabilidades que va a ser los valores más los valores al cubo. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a definir nuestra función y en nuestra función de densidad, que nuestra función de densidad lo que queremos es que valga esencialmente igual que nuestra probabilidad cuando tengamos un valor y que sea 0 cuando no sea uno de esos valores. Lo voy a escribir dentro de un script. Entonces nuestra función de densidad, que se lo vamos a llamar f minúscula, va a ser una función que va a depender, por supuesto, del valor que le pasemos. Y en cuanto a devolver, pues lo que vamos a hacer es ir para cada posible valor, pues lo que vamos a ir comprobando si nuestro x coincide con ese valor, y en ese caso pues que nos devuelva la probabilidad. Como lo vamos a hacer para todos los valores, lo más fácil es sumar, producto escalar, y lo que vamos a hacer es sumar las probabilidades multiplicado por que el valor coincida con el que nos han dado, con cuyo motivo empezará por el primer valor. Si coincide con el nuestro, esto valdrá 1, lo multiplica por su probabilidad. En caso de que no, irá al segundo valor, lo multiplica si vale el que le hemos dado a nosotros, lo multiplica por su probabilidad, etc. Y lo que saldrá es una serie de probabilidades multiplicadas por 0, aquellos en los que no coincida con el que le pasemos, y exactamente una probabilidad corresponderá con nuestro valor. Entonces aquí tenemos nuestra función. Vamos a ejecutarla y vamos a ver qué funciona. Vamos a ver cuánto valdría, por ejemplo, f de 1, que debería de valer 1 más 1 al cubo, o sea 2, efectivamente. Vamos a calcular f de 2, que debería valer 2 más 2 al cubo, que es 2 y 8, 10, efectivamente. Vamos a probar con alguno que no sea de nuestros valores, por ejemplo, como van del 0 al 20, por ejemplo el 100, pues nos dice que vale 0. Si probamos con un decimal, pues por ejemplo con 2,3, pues nos dice 0, etc. Pues ya tenemos nuestra función de densidad, en la cual lo único que tenemos pues es el problema de que esta función, bueno, esto está bien, pero tenemos un pequeño problema, y es que nuestra suma de probabilidades no vale 1. Entonces lo que vamos a hacer es arreglarlo. Primero lo que vamos a hacer es coger nuestras probabilidades y dividirlo por la suma de las probabilidades, con cuyo motivo lo que tendremos es que la suma de las probabilidades ahora ya sí valdrá 1. Lo he puesto mal. La probabilidad va a ser las probabilidades partido por la suma de las probabilidades. Ahora sí también. Y como nuestra función dependía de estas probabilidades, pues ahora en primer lugar si calculamos la suma de las probabilidades, ahora como vemos sí queda 1, y si calculamos ahora nuestra función, por ejemplo en el 1, ahora ya no debe de valer 2, sino que vale 2 partido por lo que sea, porque ya me lo he ajustado para que las probabilidades estén. Bueno, pues ya tenemos nuestra función de densidad, nuestra función de probabilidad, y hemos hecho la primera parte, esto de
qué valor debe tomar el K. Pues lo que hemos hecho es decir que el K debe ser la suma de 1 partido por la suma de las probabilidades. Me pide que defina la función de densidad, ya lo he hecho. Voy a hacer también la función de distribución. La función de distribución es prácticamente igual que la función de probabilidad. Solo que vamos a llamarla f mayúscula, la función de distribución. En vez de que me devuelva exactamente aquellos valores que valgan x, pues que me devuelva aquellos valores que sean siempre que el x sea menor o igual que el valor que el valor que valor menor o igual que x. Vamos a comprobar que esto funciona bien. Vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad de ser, acordaros que sirve para probabilidades de menor o igual que, como va de 0 a 10, pues si le pido que me pida la probabilidad de ser menor o igual que M1, me dice que eso vale 0. Como va de 0 a 20, pues si pido la probabilidad de ser menor o igual que 20, me dice que es exactamente 1. Si pido la probabilidad de ser menor o igual, por ejemplo, que 15, pues me dice que vale 0,32, etc. Ya tengo mi función de probabilidad acumulada, la función de distribución o función de probabilidad acumulada. Bueno, pues vamos a los demás que nos piden. Me piden que lo dibuje. Define las funciones de densidad, dibújalas. No podemos directamente dibujar con el plot, porque si pongo lo que uno piensa que debería ser, que es plot de los valores con f de los valores, me da un error, me dice que la x y tal es distinta, y sencillamente porque al pasarle una lista, es lo que va a hacer la función esta de aquí, es comprobar para esa lista la suma de estas probabilidades y me devuelve un solo valor. Entonces lo que tengo que hacer es la lista de los f de los valores, calculármelos por mi cuenta. Se puede hacer de dos formas. Una es utilizar estos valores, estas probabilidades de aquí, que es la forma más fácil. Entonces lo que le voy a hacer es decir que me haga un plot de los valores y las probabilidades. Para que quede más bonito le voy a decir que sea de tipo H para que se parezca más a un histograma, y aquí tenemos dibujada mi función de densidad. Si quiero hacer lo mismo con la f mayúscula, lo mismo no puedo hacerla con esta de aquí porque me da el mismo problema. Entonces lo que voy a hacer es calcular las probabilidades acumuladas, que es sencillamente el consumo de las probabilidades. También lo podría haber hecho de otra forma, pero y una vez que lo tengo, estas probabilidades acumuladas me van a permitir dibujar la f mayúscula. Voy a dibujar los valores y las probabilidades acumuladas. En este caso, para que quede bien, le voy a decir que me lo dibuje tipo escalera. Y ya tenemos aquí nuestra función de probabilidad acumulada o f mayúscula dibujada. Para terminar este apartado me piden que también calcule la media y la desviación típica. Bueno, vamos a calcular la media y la desviación típica. Vamos a dibujar, a calcular la media. Para poder borrar aquí, igual que hacemos en clase, lo que está bien hecho, vamos a ir pasándolo aquí arriba. Para eso lo más fácil pues es irnos aquí, los valores y las probabilidades, que es lo primero que hice. Los voy a poner aquí. Después de eso calculé la f minúscula y la f mayúscula, la probé, para eso no hace falta. Pero antes de eso lo que voy a hacer es coger y donde arreglé las probabilidades, ponerlo aquí. Después dibujé mi f minúscula y mi f mayúscula. Aquí tenemos mi plot. Vale. Y con respecto a cálculo de media y varianza, pues ahora que tengo esto libre, pues vamos a calcular primero la media. Vemos que la media es la suma de los valores por las probabilidades. Se puede calcular también como suma de valores por f de los valores. Si pedimos cuánto vale la media, pues nos dice que la media es 16 y pico, o sea, está más o menos por aquí. Con respecto a la varianza, a la v de varianza, pues es la suma de los valores menos la media al cuadrado, sin querer, por las probabilidades
Y nuestra varianza pues es 11 y pico, o si queremos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, pues me dice que es 3 y pico. Es decir, que la mayor parte de los datos deberían de estar entre 16,3 más menos 3,5. Aproximadamente entre 13 y 20, que si lo vemos, pues es esta parte de aquí, que es donde están efectivamente casi todos los valores. Lo estamos viendo en la de distribución, pero si lo veis en la de densidad, pues más o menos entre 13 y 20 es donde están casi todos los valores. Bueno, con eso hemos terminado la segunda parte. Hemos definido la función de densidad de la distribución, la hemos dibujado, calculado la media y la varianza. Me piden ahora que calcule cuánto espero que valga la esperanza de 3x cuadrado menos x. Esto es parecido, todas las esperanzas son iguales y es lo que espero que valga 3 veces los valores al cuadrado menos los valores, y eso siempre lo que esperas es sumar lo que de aquello que te interese multiplicado por sus probabilidades. En mi caso lo que me interesa era 3 veces los valores al cuadrado menos los valores, pues me voy aquí y le escribo 3 veces los valores al cuadrado menos los valores, y me dice, ahora cuando ejecutemos, que lo que espera que valga 3 veces los valores al cuadrado menos los valores es 821. Pero 3 veces al cuadrado. Bueno, finalmente me pide que calcula usando la función de distribución las probabilidades de ser mayor o igual que 3 y la de estar entre 4 y 8. Vamos a empezar por la de mayor o igual que 3. Entonces me están pidiendo, vamos a ponerlo, las probabilidades de ser mayor o igual que 3, para que no me equivoque yo, efectivamente, mayor o igual que 3. Bueno, pues lo que vamos a hacer es nuestra línea. Sabemos que nuestros valores están entre el 0 y el 20, y aquí me han dado el 3 y me piden la probabilidad de estar aquí. El 3 me interesa. Estos son los que sí me interesan, y los que son fáciles de calcular son los que no me interesan. Los que no me interesan son del 3 para abajo, pero sin contar el 3, porque el 3 sí que me interesa. Entonces, por tanto, los que no me interesan irán del 2 hacia abajo. Por tanto, esto será la probabilidad. Esto será 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 2. Y para eso pues ya tengo mi, que es 1 menos f de 2. La f sirve precisamente para probabilidades de menor o igual. Por tanto, esto que me estaban pidiendo es 1 menos f de 2. Y en mi caso dice que vale 0,9997. Para que se nos quede todo ordenado, voy aquí, todo lo que he hecho nuevo, que era calculo la media, calculo la varianza, calculo la desviación típica, calculo la esperanza. Esto lo puedo pasar perfectamente aquí. Y nos vamos al último, lo último que me piden, que es la probabilidad de estar entre 4 y 8, sin incluir el 4, pero incluyendo el 8. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero, como siempre, nuestro dibujito. Me están pidiendo la probabilidad del 4 menor que x, menor o igual que 8. A comprobar que no me he equivocado. Entre 4 y 8, sí, efectivamente. Bueno, pues esto es lo siguiente. Me están dando el 4, me están dando el 8, me están diciendo que el 8 me interesa, me están diciendo que el 4 no, y quiero estar aquí en medio. Pues esto será del 8 hacia abajo, incluyendo el 8, porque el 8 me han dicho que lo incluya, pero tengo que quitar algunos del 4 hacia abajo, y el 4 lo tengo que quitar, porque el 4 me están diciendo que no me interesa. Entonces son del 8 hacia abajo, quitando del 4 hacia abajo. Es decir, esto es la probabilidad de ser menor o igual que 8, quitando la probabilidad de ser menor o igual que 4. Y esto es f de 8 menos f de 4. Vale, pues volvemos ahora ya a nuestro RStudio. Hemos dicho que esto es f de 8 menos f de 4. Ejecutamos. Y dice que la probabilidad es del 2 y pico %. Pasamos nuestra parte aquí. Y ya hemos terminado. Si queremos por dejarlo un poco mejor, podemos decir que esto era la parte de introducir y calcular acá.
esta parte de aquí pues eran las funciones media y varianza, incluido el dibujo. Esto también era esto de aquí era la esperanza que me pedían, pero esta de aquí era la primera probabilidad y esta de aquí pues era la segunda probabilidad. Y con esto pues hemos terminado nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer otro del mismo tipo. Voy a empezar por limpiar el historial, voy a limpiar la consola y en mi caso también voy a cargar esto para empezar luego de nuevo. También voy a limpiar los plots. Vale. Vamos al segundo ejercicio, que es también de estos de discreta. En este caso me dicen que la variable toma valores entre 0 y 100, ya sabemos, pues lo primero, aparte de volver a leerlo, eso que me haya saltado algo, entre 0 y 100, probabilidad de que cada valor es esencialmente quitando el k, es la i, entonces igual que antes, pues empezamos introduciendo nuestros valores, va a ser un sec de 0 a 100, de 1 en 1, no lo había cogido bien, los valores, un sec de 0 a 100, de 1 en 1, y las probabilidades, pues esencialmente los valores en este caso. La parte de aquí, quitando el k, ya veis que cada valor, la probabilidad coincide exactamente con el valor. ¿Cuánto que debo de hacer? Pues que la suma de las probabilidades de 1, es decir, que lo que voy a hacer es que mis probabilidades van a ser las mismas probabilidades que tenía antes, pero divididas por la suma de las probabilidades. El k es dividir por la suma de las probabilidades. Y ya está hecha la primera parte. Lo siguiente que me piden es analizar la variable, traer lo mismo, función de densidad, de distribución, dibujarla, calcula media y desviación típica. Pues nada, a eso que vamos. Vamos a abrirnos estos para poner las funciones. F pues es una función de x. Y lo que hace es devolver siempre, no hace falta el reto, la orden, la suma de las probabilidades multiplicados por aquellos valores que valgan exactamente el que yo le paso. Esta es mi función. Con respecto a la otra función, a la f mayúscula, la de distribución, es esencialmente lo mismo, solo que en vez de con probabilidades de igual, con probabilidades de menor o igual, y la voy a llamar f mayúscula. Bueno, pues tenemos nuestra función de distribución. Vamos a probar alguna de las dos. Por ejemplo, a probar la f. La probabilidad de ser menor o igual que 100, pues es 1. La probabilidad de ser menor o igual que 150, por ejemplo, pues es 1. La probabilidad de ser menor o igual que menos 1, pues es 0. La probabilidad de ser menor o igual que 50, pues dice que sale 0,25. Parece que está todo bien. Vamos a dibujarla. No podemos usar directamente la f minúscula y la f mayúscula. Para la f minúscula dibujamos los valores y las probabilidades tipo h. Un poquito mal aquí, ¿vale? Aquí tenemos la función, que como vemos es una recta. Con respecto a las probabilidades, a la f mayúscula, necesito calcular primero las probabilidades acumuladas, que es el consumo de las probabilidades. Y ahora puedo dibujar la f mayúscula haciendo un plot de los valores con las probabilidades acumuladas. Y para este tipo de dibujo, el tipo de gráfico recomendado es tipo escalera. Bueno, pues aquí tenemos nuestras probabilidades acumuladas. Vamos a calcular la media. La media siempre es sumar los valores por las probabilidades. La media en este caso vale 67. Con respecto a la varianza, es también siempre sumar los valores menos la media al cuadrado por las probabilidades. La varianza me dice que vale 561. Si me interesa la desviación típica, basta calcular la raíz cuadrada de la varianza. Y me dice que la desviación típica es
23 y pico, luego los valores deberían de estar entre 67 más menos 23, es decir, la mayor parte de los valores deberían de estar entre 67 y 23, que es 90, y 67 menos 23, que es 44. Si nos vamos aquí, parte de los valores están entre 44 y 60 y pico, pues posiblemente sí. Vamos a lo siguiente que nos pidan. Me piden que calcule lo que espero de x cuadrado. Lo que espero de cualquier expresión es siempre lo mismo. Suma de lo que me interesa por las probabilidades. Y en este caso lo que me dice que me interesa, lo que me están pidiendo cuánto puede valer, es los valores al cuadrado. Así que voy a poner aquí los valores al cuadrado. Me dice que lo que espero es 5050. Pues, ¿qué más me piden? La probabilidad de ser mayor que 23. Pues vamos a hacerla. Vamos a calcular la probabilidad de ser mayor que 23. Vamos a coger aquí. Vamos a borrar y vamos a calcular la probabilidad de ser mayor que 23. Bueno, pues dibujamos nuestra línea, nuestro 23. Esto es lo que me interesa, el 23 no me interesa. Y lo que... esto es lo que yo quería. Esto es lo que sí que me interesa y esto es lo que no me interesa. Y en este caso el 23 no me interesa, luego lo que no me interesa es del 23 para abajo, incluido el 23. Por lo tanto, lo que sí que me interesa, que es 1 menos lo que no, pues será 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 23. Es decir, 1 menos f de 23. Bueno, pues vamos a hacerlo en nuestro R. Calcular 1 menos f de 23 y me dice que la probabilidad de ser mayor que 23 es del 94%, 94 y pico por ciento. Vale, pues lo último que me pide en este ejercicio es la probabilidad de estar entre 4 y 78, incluyendo el 4 y el 78. Pues no, incluyendo el 4, pero no incluyendo el 78. Pues me piden esto de aquí. A ver, la probabilidad era, creo que era 4 menor o igual que x menor que 28. Vamos a ver. 4 menor o igual que x menor que 78. Es 78. Bueno, pues nada. Ponemos nuestro 4, ponemos nuestro 78. Decimos que el 78 no me interesa, que el 4 sí. Entonces, lo que nos interesa es del 78 para abajo, pero sin incluir el 78, luego será del 77 hacia abajo. Pero no todos, del 4 hacia abajo no me interesan, pero el 4 sí, luego lo que no me interesan es del 3 hacia abajo. Entonces tengo que coger del 77 hacia abajo quitando del 3 hacia abajo. Pues esto será la probabilidad de ser menor o igual que 77, pero quitando la probabilidad de ser menor o igual que 3. Es decir, f de 77 menos f de 3. Vale, pues vamos a R, f de 77 menos f de 3. Que es, pues, 59 y pico. Vale, pues ya está, hemos terminado nuestro segundo ejercicio. Una vez más, el ideal es una vez que hemos terminado, pues nos vamos aquí. También no voy a poner los comentarios, pero por lo menos sí que voy a pasar lo que he ido haciendo. He cogido mis valores, he cogido las probabilidades y las he arreglado. Después he definido mis funciones f minúscula y f mayúscula. Después las he dibujado, hice el plot, calculé la probabilidad acumulada y las dibujé. Pero esto mejor. Después del plot. Después calculé la media, la varianza y la desviación típica. Después ver qué es lo que me pedían, de lo que esperaba de x cuadrado. Y finalmente pues me pidieron dos probabilidades que las tengo aquí calculadas. Vale, pues eso sería el ejercicio. Pues esto es como se hacen los problemas de variable aleatoria discreta. O sea, que decir, en primer lugar se introducen los valores, se introducen las probabilidades
Se arreglan las probabilidades para que la suma de 1, se definen las funciones de densidad y distribución, se dibujan, en el caso de la función de densidad, como dibujar los valores probabilidad. En el caso de la distribución se calculan las probabilidades acumuladas y se dibujan los valores con las probabilidades acumuladas. Se calculan la media y la varianza como la media suma de valores por probabilidades, la varianza suma de valores menos la media al cuadrado por probabilidades. Y finalmente, pues lo que nos pidan, si nos piden cuánto puede valer cualquier expresión de los valores, pues siempre es la suma de esa expresión por probabilidades. Y si nos piden algún tipo de probabilidad, pues se hace primero como queramos, pero vemos cómo representarla en función de la función de distribución y finalmente se hace esa función. Bueno, pues aquí dejamos este tutorial.